Con la buena tarde-noche de siempre para todos los asistentes puntuales, disciplinados a nuestras actividades académicas y naturalmente quienes nos verán posteriormente por las redes sociales y tendrán la posibilidad de analizar estos ejercicios académicos. Les damos la bienvenida en el día de hoy, viernes 14 de noviembre, último día prácticamente laboral de la primera quincena del mes de noviembre y preludio de un puente festivo en Colombia. El tema, como lo anuncia el póster y como ya se dijo, es hacer algunas reflexiones para sacar enseñanzas, lecciones aprendidas, puntos de análisis, tanto geopolíticos como estratégicos, de la elección sorpresiva para muchos, no tanto para otros, de un personaje musulmán, fuera de eso, militante socialista reconocido públicamente como alcalde de la ciudad de Nueva York. Si fuera alcalde por allá de un pueblo, de un condado, pasaría inadvertido, pero es que estamos hablando de la ciudad más importante del mundo, la capital del mundo, la que increíblemente hace 24 años fue blanco de un atentado terrorista de musulmanes extremistas y en la cual se creó toda una discursiva y narrativa antimusulmana durante la década del gobierno del señor George Bush. Ya hubo necesidad de tomar muchas medidas de orden pedagógico, didáctico y de control de parte de la policía de Nueva York para evitar el bullying y la prevención que había contra los musulmanes, porque cualquier musulmán que fuera identificado en Nueva York ya era visto como un potencial terrorista. Pero de manera increíble, como el tiempo pasa muy rápido, las generaciones cambian, las necesidades de las poblaciones varían de acuerdo con las circunstancias y las condiciones políticas de los dirigentes también son tan altisonantes. Ocurrió lo impensado, que un señor que ha sido alcalde de Nueva York, que ha sido gobernador de Nueva York, que era el gobernador del estado de Nueva York cuando ocurrieron los atentados del 9/11, nos referimos al señor Cuomo, un personaje muy conocido en el mundo de la política, tanto neoyorquina como de la propia Unión Americana y del mundo. Cualquier persona medianamente letrada que lea noticias y escuche noticias tiene una idea más o menos de quién es el señor Cuomo, personaje de origen italiano, militante demócrata, que en su momento se llegó a presentar como uno de los presidenciables de Estados Unidos por el Partido Demócrata, pero se le atravesaron sucesivamente Hillary Clinton, Obama y el señor Biden, y lo opacaron y pues ya llegó a una edad en la que difícilmente puede ser presidente de Estados Unidos. Pero además con esta derrota que acaba de sufrir frente a un joven musulmán, pues las cosas se ponen a otro nivel. Vayamos mirando entonces en detalle algunas ayudas que nos ayudan a entender, que nos facilitan la comprensión de lo que allí sucede. Primero, para entender por qué ganó un musulmán allá, demócrata y fuera de eso de tendencia socialista, en una ciudad que fue afectada en su momento por el ataque terrorista del 11 de septiembre, hay que conocer muy bien la ciudad de Nueva York, hay que haber vivido allá. Eso no puede ser que le cuentan, ni que leyó en un libro, ni que vio en una película, porque todo eso es susceptible de ser manejado. Quienes hemos vivido en la Gran Manzana sabemos exactamente qué es lo que pasa allí. Es la ciudad de los contrastes. Por algo es la capital del mundo. Es la ciudad del mundo donde más dinero se mueve. Eso es obvio. Es la ciudad del mundo donde más se ve turistas permanentemente. Puede que no tenga la cantidad de otros al final del año, pero es la que todo el tiempo usted verá turistas.
Es la ciudad donde usted camina una cuadra en cualquiera de los 5 condados, sea Brooklyn, Queens, Bronx, Long Island o Manhattan. En cualquiera de esas calles, usted camina una cuadra y mínimo se encuentra 10 países diferentes o personas de 10 países diferentes. Se encuentra ahí italianos, franceses, japoneses, coreanos, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos y mexicanos que hay hasta en la sopa. Por lo tanto, es la capital del mundo y depende por el sector que usted se mueva, verá el dinamismo de la ciudad que no duerme en ninguno de los 5 condados, no solamente en Manhattan. Usted puede llegar a Queens a las 3 de la mañana y encuentra restaurantes, encuentra cafeterías, encuentra bailaderos, etcétera, abiertos y gente trabajando en diferentes actividades. Allá se trabaja las 24 horas. Manhattan, pues ni se diga, ¿no? Sea el alto, el bajo o el medio Manhattan, es muy movido. En el alto Manhattan, una colonia inmensa de dominicanos, y eso es muy viva esa comunidad allá en algunos sectores, no todo el alto Manhattan, pero sí es muy viva. Y el metro funciona a las 24 horas por esa razón. Con todo esto nos vamos formando la idea que es una ciudad de inmigrantes. Y la Estatua de la Libertad, que está en la isla Ellis, se la regaló el gobierno de Francia a Estados Unidos y en particular a la ciudad de Nueva York, porque a esa isla de Ellis llegaron miles de inmigrantes europeos afectados por todas las dificultades económicas, sociales, políticas derivadas de las guerras, las hambrunas, los problemas eternos que ha tenido Europa. Y en esa isla de Ellis fueron recibidos y allí fueron empadronados y distribuidos en la Unión Americana de acuerdo con sus capacidades y muchos se quedaron a vivir en la Gran Manzana. Por ende, y se le llama la Gran Manzana porque los 5 condados en su conjunto, al mirarla de planta, parece una manzana, de Big Apple. Es la... Entonces muchos de ellos se quedaron a vivir ahí también y eso le dio más diversidad. Por ejemplo, hay muy cerca o mejor, dentro del Bajo Manhattan, hay una zona que es histórica y muy reconocida, que es la Pequeña Italia. Y ahí muy diagonal a ella está el Chinatown. Pero distribuido en toda la ciudad, así como les hablaba ahora de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan, en el resto de comunidades hay, o en el resto de condados hay comunidades de todas partes del mundo. Hay sectores donde hay predominancia griega, hay otros sectores donde hay predominancia hindú, coreanos, y así va buscando uno y encuentra rusos también, encuentra un sector que se han asentado, y los irlandeses, que son los que llegaron más afectados, tienen hasta un monumento ahí en el Bajo Manhattan, mm, en el cual le agradecen a Estados Unidos, está con audios, muy cerca inclusive donde está el monumento a la guerra de Corea, y ahí está nuestro país representado en uno de esos soldados, muy cerca donde quedaban las Torres Gemelas. Están los irlandeses con su monumento especial y por el sector de Queens tienen también una zona muy especial con sus pubs al estilo irlandés. Muchos de esos irlandeses son policías y son bastante tiranos con la gente, a pesar de que ellos provienen, con la gente inmigrante, ¿no? A pesar de que ellos provienen de inmigrantes, pero es la realidad del ser humano. Entonces, Nueva York es esplendorosa, es sorpresiva, es una cajita de sorpresas, es en teoría muy segura, pero se presenta todo tipo de delitos allá como en las grandes ciudades, pero claro, es mucho más segura que nuestras ciudades latinoamericanas. El Departamento de Policía de Nueva York, con todas sus virtudes y defectos, es modelo en el mundo del manejo de la policía, porque es que controlar toda esa gente es casi imposible, ¿no? Inmigrantes de todas partes del mundo. Y eso tiene sus características. Por ejemplo, aquí en el Bajo Manhattan, que es lo que está detrás de la Estatua de la Libertad, pues está todo el emporio del World Trade Center y del Wall Street. Y ahí se mueve el dinero del mundo. Todas las grandes compañías más poderosas del mundo mueven las acciones ahí y la bolsa de Nueva York es la que marca
la tónica en el mundo. Por lo tanto, ese sector es muy exclusivo de personas que trabajan en ese campo o que son accionistas o que se mueven en ese mundo. Entonces, moverse por esas calles, un turista o una persona que esté viviendo en la ciudad que tenga que pasar por ahí por alguna circunstancia, pues no es raro que se encuentre de frente a en cualquier momento caminando por ahí con cualquiera de las personas más ricas del mundo, pero dueños de cosas muy poderosas y están ahí llegan. Lo mismo los inmigrantes que trabajan en limusinas, que hacen transporte, pues a menudo se les aparece la Virgen porque les toca hacer un recorrido transportando y cuando se sube resulta ser un personaje de esos que por solo transportarlo le regala 100 o $200 de propina. Todos esos contrastes tiene Nueva York. En Nueva York no hay hambre ni miseria. ¿Por qué? Porque es que ahí hay para todo el mundo. Es una ciudad que tiene mucho, mucho. Ahí en el Bajo Manhattan, por ejemplo, hay unos sitios que los manejan unas iglesias donde las personas que no tienen o con qué alimentarse ese día van allá y allá los alimentan. Y en los 5 condados hay un credo, un, una costumbre. En los 5 condados se recoge alimentación y se ayuda a las personas que no tienen alimentación. En las iglesias, lo mismo la ropa. Entonces, realmente en Nueva York no es que se vive en una maravilla porque es una ciudad agitada. Es una ciudad donde hay que mostrar los dientes para sobrevivir, pero no hay hambre, no hay miseria. Y ya los que andan por ahí en la miseria, los vagabundos, pues hay gente que se dedica al trago, a la perdición. Y sin embargo hay lo que llaman los shelters, donde pueden llegar a alojarse y allá pueden pasar la noche y les dan ropa y los bañan. Pero eso es lo que no les gusta a esos indigentes, que los bañen o que les pongan disciplina y por eso no van a los shelters. O van una noche y no vuelven, pero son problemas distintos. Alrededor de todo eso, los inmigrantes tienen unas expectativas grandes y como podemos deducir o colegir de todo lo que estamos viendo, es que hay una escala de niveles sociales que termina prácticamente en el fenómeno que está en el mundo, polarizando la ciudad en dos. Entonces, hecho ese cuadro, pues quien maneje más un discurso populista, porque ya hay mucha persona de estas, no solamente son inmigrantes son documentados, hay mucho inmigrante documentado, pero que como dicen los jóvenes de ahora, no la hace. No la hace en el sentido de que no logra llegar a ser un potentado. Consigue empleos que les pagan muy bien, pueden ganar 20, 30, $40 la hora, pero no llegan a tener ese poder que tiene esa ciudad, sobre todo en el Bajo y algunos sectores del medio Manhattan, como el que tienen los judíos, por ejemplo. Ahí hay unos parqueaderos que seguramente ustedes los han visto cuando han ido a Nueva York, que son los Icon, que escribe Icon. Todos son de la comunidad judía, todos. Y esos judíos son tan hábiles que son dueños del edificio completo y de los alrededores. Entonces, pensar que una persona que llega de inmigrante con muchos sueños, las puertas se le abren allá y desde que obre bien, le va muy bien. Pero que pueda alcanzar un nivel de esos, pues requiere mucho trabajo en la ciudad del hierro y el cemento, la gran manzana. Bueno, entendiendo así ya podemos deducir que los inmigrantes pueden estar bien, pero tienen un concepto distinto de lo que es la izquierda y la derecha, para que nos ubiquemos bien y no entremos de una vez a ponerlos en el mismo rasero de Colombia, porque es que los escenarios son diferentes. Aquí vamos a ver un video de la BBC de Londres que nos cuenta cómo este personaje llegó a ser el alcalde de Nueva York y por qué llegó a ser. Este es Zoran Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York. Su triunfo como candidato del Partido Demócrata es histórico por varias razones. Será el primer alcalde musulmán de la ciudad del 11S, el primer socialista en dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos y el más joven en un siglo.
Desde que Zoran Mamdani empezó su carrera por la alcaldía de la Gran Manzana hace apenas un año, el socialista demócrata ha pasado del anonimato casi total al centro de la atención nacional. Su audaz plataforma de izquierda ha revitalizado a los progresistas, sacudido al Partido Demócrata y generado duras críticas por parte del presidente Donald Trump y los republicanos. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Su victoria ocurrió en medio de una serie de triunfos del Partido Demócrata en otros estados. I don't think it was good for Republicans. I don't think it was good. I'm not sure it was good for anybody. But we had an interesting evening and we learned a lot. La nueva perspectiva, la juventud y la innovadora plataforma de izquierda de Mamdani conquistaron a los votantes neoyorquinos y le ayudaron a convertirse en una voz nítida de oposición al gobierno de Donald Trump. Pero ¿quién es Zoran Mamdani y cuáles son sus propuestas para hacer Nueva York seguro y asequible? Aquí te lo cuento. Además de lo que te contaba antes, Mamdani será el primer alcalde de Nueva York nacido en África, porque nació en Kampala, Uganda. Su familia se mudó a Nueva York cuando él tenía 7 años. Su madre es una célebre directora de cine y su padre enseña en la Universidad de Columbia. Ambos son de origen indio y exalumnos de Harvard. Mamdani estudió en Nueva York y ha sido parte del movimiento universitario de Estudiantes por la Justicia de Palestina, demostrando su pasión por el activismo desde joven. En su campaña reivindicó sus orígenes y destacó la diversidad como un valor esencial de la ciudad. Visitó mezquitas con regularidad para visibilizar su fe musulmana. Utilizó clips de películas de Bollywood en sus videos promocionales e incluso publicó un video en urdu, uno de los idiomas más hablados en India y Pakistán, Fíjense, y otro en español. Nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. Antes de empezar su carrera en política, trabajó como asesor de vivienda, ayudando a propietarios de bajos ingresos en Queens a luchar contra los desalojos. Mamdani no ha evitado enfrentamientos políticos y ha defendido con orgullo causas de la izquierda. Y eso a pesar de que su candidatura provocó críticas de líderes empresariales y demócratas centristas. Mamdani was able to win over voters in New York City, largely based on a message related to affordability and wanting to work to make the city a better place. In other words, a really locally based message to start off a campaign, and one he stuck with throughout the campaign that created a lot of enthusiasm, especially it seems to be the case among younger voters. ¿Y cómo plantea hacer la ciudad más accesible? Entre sus principales propuestas está la congelación de alquileres durante 4 años en 1 millón de apartamentos, en una ciudad donde el alto costo de la vivienda es una de las quejas más comunes de los residentes. Además, quiere crear una red de supermercados propiedad de la ciudad en los 5 distritos de Nueva York para abaratar el costo de los alimentos, una red de autobuses públicos más amplia y gratuita y cuidado infantil también gratuito para niños de 6 semanas a 5 años. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. Con todo esto, según explica el corresponsal de la BBC en Norteamérica, Anthony Serker, Mamdani ha demostrado la habilidad de centrarse en los temas económicos que son prioritarios para los votantes de clase trabajadora que se han alejado recientemente del Partido Demócrata. Y para acercarse a los votantes, no solo se ha centrado en temas relevantes, sino que ha utilizado las redes sociales como su herramienta principal para visibilizarlos. El flamante alcalde electo tiene muchos críticos, incluso entre los demócratas, que cuestionan la viabilidad de sus ambiciosas promesas. Por ejemplo, sobre el congelamiento de los alquileres, investigadores de la firma Maverick Real Estate Partners, especializada en sector inmobiliario, sostienen que sería catastrófico para muchos propietarios, ya que reduciría sus ingresos. Por su parte, el presidente de la MTA, la red de transporte público neoyorquina, estimó que el costo del transporte gratuito para la ciudad rondaría los $1.000 millones, en lugar de los 630 millones que calculó Mamdani. ¿Y cómo planea Mamdani financiar sus planes? And before you ask,
I'll pay for it by taxing the rich. Sus opositores también han hecho hincapié en su falta de experiencia para liderar la ciudad más grande de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Trip Young sostienen que la campaña de Mamdani ha conseguido lo impensable y que la experiencia no es necesariamente un factor decisivo en esta era política. Lo cierto es que al derrotar al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Mamdani se ha impuesto al aparato del Partido Demócrata, al que muchos en la izquierda acusan de estar desconectado del partido y de la nación. Por otra parte, los conservadores, incluido el propio presidente de Estados Unidos, intentarán presentar al recién elegido alcalde como una amenaza socialista. El presidente, quien tiene un vínculo personal con Nueva York, se ha referido a él como un radical y ha amenazado con retener los fondos federales destinados a la administración de Mamdani. Y al declarar su victoria, Mamdani se dirigió directamente a Trump. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. Trump publicó de inmediato en las redes sociales. Además de la elección de la alcaldía de Nueva York, con decenas de votaciones estatales y locales por todo el país, los demócratas tuvieron más razones para celebrar. En Virginia ganó la demócrata Abigail Spanberger, que se convertirá en la primera gobernadora mujer del estado. En Nueva Jersey, los resultados preliminares también dan una victoria holgada a la candidata demócrata Mikey Sherrill. Pero sin duda, Mamdani es la principal figura opositora que surge en las primeras elecciones importantes tras la victoria de Trump en las presidenciales de noviembre del año pasado. Si quieres saber más sobre Mamdani, puedes acceder a más información en nuestra página. Entonces, ya hemos visto dos elementos para irnos formando el juicio académico y analítico. Vimos qué es Nueva York y cuáles son los inmigrantes. Ahora lo que acabamos de ver aquí es un video de un fenómeno en la política. No quiere decir que porque sea fenómeno es bueno o que sea malo per se. Simplemente es un fenómeno. Es un personaje que nació para ser político. Tiene una enfermedad gravísima, que es el populismo. Cuando uno vive en Nueva York, uno de los temas que más le preocupan es el metro. Porque cuando entra en mantenimiento una de las estaciones, se vuelve un caos la ciudad. Porque tienen que cambiar las rutas, porque suspenden estaciones, porque llueve y se inundan, y eso se vuelve un complique, o cambian las rutas, o las paralizan, etc. Y una de las preocupaciones que siempre han tenido, que ese mantenimiento es muy costoso, supremamente costoso. Pero este señor dice que va a poner el transporte gratis. Si hay algo que le aporta algunos recursos a la ciudad para mantener el metro, es precisamente el tarifa, la tarifa, el fare que llaman, o sea, la tarjetica esa. Entonces lo vemos complicado por ese lado, lo que él dice. Y los otros puntos ya los analizaremos. Pero nos vamos dando cuenta que estamos ante un populista, un señor joven, de quien llegó a la ciudad y se lanzó de candidato y logró serlo. Brevemente, ¿quién es este personaje? Él es hijo de un par de docentes que hicieron el sueño americano. De ellos, el papá y la mamá son de origen hindú. Pero recordemos que el rey, cuando estaba la India bajo el poder, control de los británicos, estas personas eran movidas o tenían la posibilidad de moverse dentro de las colonias británicas. Y el papá de este señor terminó viviendo en Uganda. Ella se graduó en una universidad y se volvió experto en estudios africanos. Y ahí conoció a la mamá, que era una señora experta en cine africana. Y se casaron, nació este señor, este muchacho nació en Uganda, pero muy temprano se trasladaron para otra colonia británica al sur, cerca de Sudáfrica, y luego de allí buscaron el sueño americano y se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces este muchacho llegó de 6, 7 años de edad a Estados Unidos y estudió en muy buenas instituciones. Él no estudió en colegios públicos
ni escuelas públicas, como llaman allá las PS, las Public Schools, ¿no? Él estudió, ¿no? Una, centros académicos de nivel y luego se graduó en una buena universidad. El papá siempre ha sido profesor en universidades importantes, actualmente trabaja en la Universidad de Columbia, que es privada y es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y la mamá pues ha hecho su carrera como cineasta, porque en Estados Unidos, después de que tenga ciudadanía, hable inglés y trabaje, eso las oportunidades le van llegando, que se va encontrando con ellas. Entonces este muchacho desde joven comenzó a ser un activista dentro de sus compañeros de estudio y con una inclinación a ayudar a personas pobres. Ahí lo vimos que se hizo parte de un comité de vivienda, pero ya muy joven, estando ejerciendo su profesión, se vinculó a 9 comités y anda metido en los comités de los hispanos, en los comités de los afros. O sea, él tiene un sueño y lo puede lograr, que llegará a ser presidente de la República de Estados Unidos. El tema es su ideología, que va en contraste con muchas de las que han sido tradiciones de Estados Unidos. Cuando él se lanzó, dio la primera sorpresa dentro del Partido Demócrata, que consiguió igual cantidad de dinero que ha conseguido Cuomo, y eso es mucho decir, porque Cuomo era una figura sagrada de los demócratas en el área del estado de Nueva York, y ya ha sido gobernador, como lo hemos dicho, y alcalde, y un tipo muy importante en la política estadounidense, particularmente neoyorquina. Entonces, la primera sorpresa que dio es que como ellos allá reportan con mucha más transparencia que aquí lo que recogen, cuando presentó sus cifras, eran iguales técnicamente a las que tenía Como. Y tenía una pequeña diferencia que resultó ser la que lo eligió, que eran más, lógicamente eran más las personas que habían aportado por él, porque se trataba de inmigrantes y del dueño de la tienda pequeña, del vendedor de algún elemento que se mueve en un comercio pequeño, el propietario de un pequeño taller, de un pequeño vehículo de transporte, etcétera, pero que le apoyaron su campaña. Y cuando él presentó cuentas, entonces la diferencia era de que como por cada 20 que le han aportado una cifra importante al señor Cuomo, 100 le han aportado a él. Más poquito, pero la misma cantidad. Más poquito por persona, pero muchas más personas. Y eso naturalmente cuando vino la convención demócrata para escoger el candidato a la gobernación, pues le facilitó que hubiera ganado de manera sorpresiva. Entonces ahí nos vamos formando la idea de quién es este personaje que realmente tiene carisma, que sus ideas son extremistas y riesgosas, pues obviamente que lo son. Pero como estamos analizando y buscando enseñanzas, vamos mirando las cosas sin la pasión y sí con la razón. ¿Qué otra cosa ha hecho este señor? Que desde muy joven se lanzó para la Asamblea Estatal. Él es congresista del estado de Nueva York. Recordemos que allá hay congresistas de estado y congresistas federales. La señora Pelosi es una congresista federal y es la congresista federal más importante del Partido Demócrata al cual pertenece este personaje. Él comenzó a dar su sorpresa electoral, fue, como ya lo describimos, muy activo en la política. Tiene ese virus y es una persona demasiado inquieta, y lo vimos haciendo show publicitario con vestido de paño y corbata, tirándose al mar a nadar, diciendo que con ese vestido, con ese traje iba a salvar a los pobres de Nueva York, que ya entendemos que la pobreza ya se mira desde otro rasero, pero al fin y al cabo viene a ser una metodología. Entonces se presentó por el distrito 36, que es, para quienes conocen Nueva York, toda la zona de Long Island, que al final Long Island termina siendo el territorio estadounidense más cercano a Europa, porque es una isla alargada
que se prolonga sobre el Atlántico hacia el oriente. Y por Astoria, que Astoria abarca una zona importante muy cercana al aeropuerto La Guardia. Inclusive hay una avenida muy famosa que es la Astoria Boulevard, y por eso todo el mundo se ubica donde queda Astoria. Y toda la zona de Astoria tiene, por ejemplo, una gran incidencia griega. Allá hay muchos griegos en ese sector, pero hay de todas las comunidades. Sin embargo, los griegos tienen cierta preeminencia. Se lanzó por esas dos, el distrito 36 abarca esas dos zonas, logró la campaña muy buena, pero lo más importante es que destronó a una señora de nombre Arabella Simotas. Ya sabemos sobre el apellido Simotas, que es de origen griego, por eso les decía, que tenía mucha fuerza ahí. Y ahí hay musulmanes también, claro, hay de todos, pero demostró con su vinculación, porque es, es incansable para trabajar este señor, y se mete en todo con esas participaciones comunitarias, siguiendo negocio por negocio, haciendo la política mucho más visible y comprometiéndose. Se metió al primer periodo y ya lleva tres y cada vez obtiene mayor votación. Entonces, distinto al enfoque de sus ideas, sí estamos ante un personaje que tiene habilidades políticas, eh, que lee muy bien la agenda actualizada. Él anda con el cuento de las energías renovables, anda con el cuento de que el transporte público debe ser gratuito, ya lo vimos, que las personas que están viviendo en una casa, allá eso es un sistema bien interesante, ¿no? Porque hay leyes, depende del estado, en que digamos una persona hace 30 años vive en el mismo apartamento y no le pueden subir la renta, como dicen allá, a los niveles que está, sino que hay un porcentaje mensual que, anual, perdón, que es el que hace ese cambio, y entonces hay personas que viven muchos años en un apartamento, en una casa en arriendo, y no están pagando el mismo nivel de, de arriendo que se paga en el mismo sector otras personas que lo toman por primera vez. Porque supongamos que hace 30 años la persona lo tomó en $200 y le va subiendo de a poquito, y en este momento paga 800, le pone una cifra redonda, y todos los arriendos de alrededor están en $2.000, pero el dueño de ese edificio no le puede subir porque la otra persona ha cumplido. Entonces, eso ha generado un montón de problemas jurídicos, porque se aprovecha cuando no paga y lo sacan, o sea, lo que llaman los desahucios. Entonces, este personaje de una vez, como sabe que en Nueva York eso es el pan nuestro de cada día, allá es el negocio del real estate, o sea, de los arriendos, eso es impresionante. Es impresionante. Hay gente que vive de eso, comenzando nomás porque si le consigue un arriendo, a la persona que lo consigue, le pagan un arriendo completo por haber conseguido un cliente, pero no lo paga la empresa, sino que lo paga es el arrendatario. O sea que el contrato es por 12 meses y tiene que pagar 13, y sabe que esos 13 son para el número 13 es para quien hizo el contrato. Entonces, si hace un arriendo, si hace 5 arriendos de $3.000 al mes, pues se consigue fácilmente $15.000 la persona que trabaja en eso. Y hay muchos, ¿no? En la compra y venta, el intermediario y el broker tienen un poco de procesos que son diferentes a los nuestros. Comenzando porque allá no se paga en ninguna notaría pública, sino es en el banco. El banco es el que hace todo. Y el registro queda es en la oficina de instrumentos públicos. Y allá nadie puede cambiar la casa así porque sí, tumbarle una puerta. Eso tiene un montón de cosas. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que el señor dice que va a transformar, y que va a buscar una ley federal, perdón, estatal, para que no haya desahucios. Y pues eso sería un golpe muy duro, porque los dueños de edificios también tienen muchos gastos allá, muchos, comenzando porque las casas se entregan, o los apartamentos, sobre todo en Nueva York, que es el más complicado, se entregan con varias cosas funcionando. La nevera
es obligación ponerla. El, el- la estufa la debe colocar el dueño del apartamento, usualmente. Hay algunos que dicen que no, yo llevo mi estufa, pero es obligación de. Igualmente el agua ya la paga el dueño del edificio y la gente gasta agua que da miedo, pero el contador sí la cuenta, ¿no? No es que sea gratis. Lo mismo el servicio de basuras lo paga el dueño del edificio, pero pues lógicamente en la renta o en el arriendo tiene que pagar eso. Entonces hay un montón de cosas y de problemas. Además, porque como ya decimos, los que traen en tiempo largo, pues el dueño lo que necesita es que le desocupe ese para que llegue uno nuevo y ojalá ese se vaya al año para que pueda seguir subiendo la tarifa, de acuerdo como esté el mercado. Entonces este señor dice que no, que ni desahucios y que eso es eterno, ya es populismo. Bueno, como vemos aquí decíamos, mire, miremos así brevemente los comités en los que se metió el señor. Comité sobre el envejecimiento, entonces anda metido en el comité de los viejitos. Él no es viejito, pero anda metido ahí, a ver cuántos votos casa. El comité de ciudades, pues como Nueva York son 5 condados, entonces va y se hace presente en todos los 5 condados cada vez que puede. Comité de la ley electoral, sobre explicarlo. Comité de energía, pues todo eso que tiene que ver con el cambio climático, con sistemas verdes, con la implementación de nuevos métodos de colocarle algunos edificios que ya los tienen, en las famosas esas celdas solares, etcétera. Con el grupo de trabajo puertorriqueño hispano, miren ustedes la habilidad del tipo. Sabe que la comunidad hispana es grandísima allá en Nueva York, que hay de todo, ¿no? Salvadoreños, colombianos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, ahí encuentra uno de todo. Entonces el hombre se mete ahí porque ya muchos se han regularizado y votan. Y como los demás no van allá, o si van es de vez en cuando, él va y se mete todo el tiempo. Entonces es muy hábil. Grupo de trabajo asiático pacífico también está metido con los coreanos. Y como él se crió en la zona de Brooklyn, quien conozca Brooklyn sabe que allí hay un sector muy lleno de judíos. Ahí hay una avenida que llama la Quinta Avenida, igual que la Quinta Avenida de Manhattan. El nombre, ¿no? Pero lógico, la vida es diferente ahí. Y sobre ese sector hay muchos judíos, pero también hay musulmanes al otro lado. Entonces el señor está ya metido porque en ese sector también hay coreanos, norcoreanos, surcoreanos y latinoamericanos. Brooklyn es también muy, muy rico en cultura. Es un poco más inseguro que Manhattan y casi que tan inseguro como el Bronx, pero no tanto como lo imaginamos. Pasan problemas, como en todas partes del mundo. Bueno, y tiene otra característica, que durante los 3 periodos que lleva en el Congreso de Estados Unidos de Nueva York, es el congresista que más proyectos ha presentado y que más ha sacado adelante. O sea, indiscutiblemente el señor tiene vena política, tiene liderazgo y tiene capacidad de influir, pero tiene el problema de sus enfoques radicales, que son los que pueden llevar a conflictos mayores. Sigamos porque este cuento es interesante. Resulta que el año pasado, más o menos hace un año, para octubre, sorpresivamente le anunció a los medios, pero él ya venía trabajando en todas las comunidades con todo lo que hemos visto. O sea, es una persona visionaria, a pesar de su juventud, muy estudioso, muy analista, muy inteligente. Él venía preparando el golpe para ser alcalde de Nueva York, porque es que alcalde de Nueva York es casi como la segunda persona más importante de Estados Unidos. ¿Quién no sabe en el mundo quién es el alcalde de Nueva York en todas las veces? ¿Quién no pone cuidado si le dicen es que el alcalde de Nueva York va a hablar hoy en tal parte sobre los sistemas de transporte, sobre el sistema de salud pública, sobre la atención a las mujeres embarazadas, sobre la atención a los niños de estratos más bajos, de las viviendas que haya para que convivan personas de todos los estratos? Eso no se lo inventó este señor. Ahí en Manhattan, en Bajo Manhattan, hay zonas donde hay edificios que viven personas que trabajan barriendo calles, parqueando carros, mecánicos, y en el mismo edificio vive una persona que trabaja en Wall Street,
que se gana $300.000 al mes y no pasa nada. Así viven en esos edificios del centro, porque eso lo ha establecido la ciudad así. Aquí tuvimos un personaje que llegó y dijo que iba a hacer lo mismo y que iba a traer a la gente de Ciudad Bolívar a vivir al Chicó. Si lo recuerdan, ¿no? Cuando era alcalde, porque él se enteró que en Nueva York hacían eso, entonces dijo que eso lo iba a hacer aquí, facilito. Y lo primero que le dijeron a esa gente, le dijeron, usted nos lleva a vivir allá y nosotros con qué vamos a comprar al supermercado de la esquina. Si la libre de papas que compramos en 100 pesos en Ciudad Bolívar allá nos cuesta 3.000 pesos, no podemos pagar eso así. Pero ese es el populismo de lado y lado. Bueno, entonces comenzó su campaña hablando con la seguridad pública y propuso un salario mínimo de $30 por hora. ¿Le suena parecido a alguien que está hablando de que hay que subir el salario mínimo a 2 millones de pesos? Todo eso se puede decir y se puede promover y la gente le come cuento. Pero es que los empresarios, por muy ricos que sean allá, allá hay otra característica, es que los impuestos para las personas allá son tres, los que tienen empresas que producen. Es impuesto local, o sea, el que pagamos todos allá. Usted entra y paga allá los impuestos tanto locales como los estatales. Y por ejemplo en Nueva York creo que es el 11%, no estoy mal. Compre lo que compre, es el 11%. Entonces, una persona que tiene una empresa eh, o una panadería grande, digamos, y tiene que comprar la harina, entonces además de pagar el impuesto por la compra de harina, lo que tiene de la ciudad, tiene que pagar el 11% por el valor. Si le vale $50 el costal de harina, pues ya está pagando 55 más el impuesto local. Pero además de eso, por tener la panadería, tiene que pagar unos impuestos al condado y a la ciudad, y eso ya tiene su sistema. Se paga por el derecho a la policía, por el derecho a bomberos, y pasar un poco de inspecciones, y todo es pague y pague. Entonces, cuando una persona de esas asume y le dicen la hora mínima o el mínimo por hora es de $30, pues lo quiebran. Lo quiebran porque ahí tiene cinco empleados en una panadería y trabajan 8 horas cada uno. Entonces multipliquen ustedes $240 por día por los 8 empleados, por hora, perdón. 150 dólares por hora, me estoy enredando. 5 personas ganan $150 por hora. Por 8 serían $1.200 al día en solo salario de esas personas. Y los gastos. Ah, porque el que tiene panadería sí paga el agua, ¿no? Paga la electricidad, paga el gas y paga la pintura y tiene que pagar la seguridad y bueno, cuánta cosa. Entonces ya es muy alto. Y para que una panadería deje de utilidades, $1.200 en un día, pues sí, ahí hay una clientela grande. Pero es que los elementos para prepararlo cuestan. Cuestan. Eso no es que todo llegó ahí y ya los 1.200 los va a recuperar. Entonces ya le ha bajado harto, tiene que vender mucho y eso no es tan fácil. Entonces ese populismo termina afectando no solamente, como dijo él ahí, que parecía que estuviera hablando Petro, eh, termina afectando a los pequeños eh, empresarios, porque a un personaje como Donald Trump le dice que tiene que pagarle $30 por hora a la señora que le barre los edificios que tiene en Nueva York. No le hace muchas cosquillas porque él dice entonces a partir de la fecha le suben $50 a los turistas que vienen diario a mi resort y ya, arregló el problema. Pero el dueño de la panadería, el dueño de la pequeña fábrica de algún elemento de consumo, la persona que tiene su compañía de trabajo para arreglar casas, para arreglar alcantarillas, tubos, etcétera, no va a poder, se revienta. Entonces no es tan fácil. Lo segundo es que comenzó a hacerle una crítica terrible a Israel y declarar a Israel como un Estado terrorista parecido a alguien que conocemos aquí y que el pueblo palestino es víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Y que él dice igual a Petro, que se parece mucho,
que si llega a la ciudad de Nueva York el señor Benjamín Netanyahu, él va a cumplir con la orden internacional de arresto que le dio la Corte Penal Internacional. Se le olvida a ese caballero que Nueva York queda dentro de Estados Unidos y que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, por ende no tiene por qué cumplirle una orden de captura contra nadie que tenga orden de captura en la Corte Penal Internacional. Y esa fue la razón por la que el señor Putin pudo entrar a Nueva York, perdón, a Alaska, a reunirse con Trump, porque él tiene orden de captura en la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos no está obligado a capturar. Pero este personaje hace populismo y dice que lo va a arrestar. Sin embargo, muchos dirigentes políticos conocidos en Estados Unidos como Bernie Sanders, que es socialista, lo respaldaron. La misma otra señora Alexandria Ocasio-Cortez, que es muy conocida en la zona, en el Partido Demócrata, la apoyó. Y finalmente, la gente que vota por emociones, quizás afectados en sus sentimientos por las políticas migratorias del señor Trump, porque ya se van formando como una especie de logias. No es la palabra, pero dijéramos, acomodémosla así, en que, en que las familias pretenden traer por los medios legales a sus familiares, buscándoles alguna fórmula de que lleguen de acuerdo con la cantidad de visas o los sistemas de visado que haya. Y al ver que sus familiares son bloqueados para entrar a Estados Unidos y que ellos mismos como inmigrantes están en riesgo por las políticas de Trump, pues se dejaron endulzar el oído de este señor. Y además está muy joven, no conoce bien la política. No quiere decir que no sea capaz de hacerlo porque es muy hábil, pero no la conoce bien. Y entonces votaron por él y eso es como un salto al vacío. Bueno, aquí hay un poco de las posiciones de él que lo dejan pensando a uno. Resulta que ya dijimos, y seguramente ustedes cuando viven en Nueva York lo notan, la policía ya tiene una capacidad de reacción importante. Son muy profesionales y a menudo se siente uno seguro en Nueva York porque en los sitios menos inesperados se encuentra la policía, siempre la patrulla, y están dispuestos a orientar a la gente. Claro, si no se encuentra con un irlandés, ¿no? Y le muestra su cara latino. Pero generalmente la policía de Nueva York es eficiente, muy eficiente. Y presta los apoyos, es muy solícita. Allá se llama al 911 y se pasa algo y a los 2, 3 minutos está la policía. No, si es antes. O sea, sí ponen cuidado. Pero él salió con el cuento que iba a quitarle dinero a la policía porque no se necesitaba una ciudad como Nueva York que tiene altos índices de criminalidad por todas las características que hemos visto, que no necesitaba tanta policía y que iba a reducirla. Entonces, pues eso generó cierta discrepancia, pero muy hábilmente al estilo Petro, al estilo Samper, al estilo Santos, cambió de tercio rapidísimo y dijo que él no ha querido decir eso, ¿qué tal? Y luego dijo que va a crear una especie de trabajo comunitario dentro del Departamento de Seguridad Comunitaria, que es el que tiene que ver con los problemas de salud allá y otros. Todo esto, pues no deja de ser muy populista, porque es que él tiene que ser realista también en lo que hay en la ciudad. Ustedes se imaginan la cantidad de problemas que tiene Nueva York y cada uno de sus departamentos. Si es que es una ciudad que funciona a las 24 horas y todas las entidades que dependan de la administración pública tienen que tener garantizado que todo funcione, porque, porque si no, ¿cómo se hace para que la ciudad se mantenga en el nivel que es? Y porque la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, se mueve ahí. Eso tiene su más y su menos, y diciendo que hay que atender a los enfermos mentales y que con eso se reduce la violencia, algo que no está tan probado, pero él lo sostiene. Bueno, la postura hacia Palestina ya le explicamos. Él dice,
dijo varias veces que Estados Unidos, que Israel no tenía derecho a existir como Estado, lo cual pues generó muchos eh, problemas, muchas críticas. Pero luego llegó y dijo, es que Israel tiene derecho a existir como Estado en una igualdad de derechos con los palestinos, ya le cambió el tercio. Eh, Luego utilizó eh, un lenguaje muy explosivo que ya había utilizado en el Congreso, en la Asamblea Estatal, diciendo o proponiendo una ley que le ponga fin a la financiación del terrorismo de los colonos israelíes. Eh, pues eso suena muy duro porque está diciendo que los israelíes son terroristas. Y ustedes saben el peso que tiene esa palabra en la política exterior, particularmente del Estado israelí. Y esa ley es que, como allá en Nueva York hay tantos judíos de tantos recursos, ellos son muy unidos y hacen eventualmente reuniones, comidas, bailes, fiestas, bailes no, sino fiestas que allá llaman fiesta otra cosa, ¿no? Para nosotros una fiesta es una parranda, para ellos una fiesta es una reunión social. Hacen esa actividad y recogen fondos de una u otra manera. Y esos fondos pues los tramitan legalmente por la banca y todo para que quede registrado como se hizo. Entonces, esos apoyan a sus familiares que viven en Israel, porque además hay una obligación de todo judío en el mundo que es pagar impuestos. Esté donde esté, paga impuestos. Por eso Israel tiene poder. Entonces, este señor lo llamó que ese dinero iba para los terroristas colonos israelíes, algo que no cayó muy bien, y menos en Brooklyn, de donde es él y donde hay tanto judío. Resulta que todos los años, ya por tradición, porque la comunidad judía es poderosa en el estado de Nueva York, se celebra el día anual de, del Estado de Israel, la celebración del Estado de Israel. Entonces, el Congreso Estatal, o sea, la Asamblea de Nueva York, firma siempre una especie de proclama, de reconocimiento, de resolución, reconociendo al Estado de Israel y agradeciéndole los aportes que le ha dado a Estados Unidos y a la ciencia en el mundo. Este personaje abiertamente se ha negado a firmarlo, pero tiene, como todo populista, una base de votantes que le hacen coro y lo aplauden. Bueno, de todo esto que estamos viendo, vamos a llegar a puntos concretos. Este señor ha demostrado también que hay una necesidad o una importancia muy valiosa de movilizar nuevos electores. Y eso sí hay que reconocerse lo que lo tiene. Él ha ido donde otros no van y ha conseguido votantes. Que su teoría o su concepto de política no nos guste ya como la quiere aplicar, eso es completamente distinto. Pero su intención de conseguir nuevos electores y todo lo que hace, pues es admirable. No se puede negar, no se puede ocultar. Segundo, tiene una discursiva muy bien manejada, tanto de inclusión y diversidad. Igual que uno que ustedes conocen muy bien, se la pasa hablando de los LGTBI, de que todos deben participar, que hay que darles participación en el gobierno y que todo el mundo debe ser incluido en un paquete para que haya una comunión de ideales. Todos sabemos que lo llamas populismo, pero lo hace y convence. Y como estamos mirando es cómo el Señor lo utiliza, estamos evaluando lo que realmente sucede. En tercer lugar, miremos que su agenda es absolutamente populista para las necesidades de las mayorías. ¿Por qué? Porque como no todas las personas tienen el acceso a sueldos altos, y es que la vida en Nueva York es muy cara, un almuerzo de esos que aquí llamamos corrientazo fácilmente vale $18 allá. Y como es costumbre dejarle siempre propina a la mesera, le costó 20 ahí. Y si pide bebida le cuesta 25 ya. Y ganarse $25 no es que abrió la puerta y estiró la mano y ya le llegaron los $25. Tiene que trabajar. Y como el salario mínimo es como de $15 en este momento la hora, pues ahí pega. Pero él ya está proponiendo de 30, pensando que eso va a ser como caído del cielo.
Entonces esa agenda, y lo mismo a las personas, porque es que no sé en cuánto estará el metro la semana en este momento, pero ya debe estar por el orden de 60, $70. Entonces, a una persona que le dicen de lo que se gana tiene que dejar $70 para comprar la tarjeta del metro, o si no, ¿cómo se mueve? Pues la necesita y tiene que estarla revalidando. Y él dice, no, es que les voy a quitar a todos el pago del transporte en el metro y en los buses. O sea, el metro va a funcionar del aire, se va a sostener del aire. Todo eso lo puede decir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es una persona muy hábil, como todo millennial, como todo joven, en el empleo de las redes sociales. Y en eso le ganó Cuomo. Obviamente Cuomo tenía sus jóvenes que le trabajaban, pero es que este, por estar metido en la salsa, pues era mucho más fácil de que hiciera videos de TikTok y toda esa cosa, de bailar y tirarse al mar con vestido, algo que Cuomo jamás lo haría. Y eso, pues como las juventudes son tan maleables, pega. Y dentro de la misma comunidad, después de que se comienza a vender la idea que este es el mejor, aquí lo tenemos en Colombia en este momento. Hay muchísima gente que dice que el señor Abelardo de las Piedras es la solución. ¿Por qué? Porque es más populista, porque dice cosas que la gente quiere oír. No que va a hacer, ni que las pueda hacer, que la gente quiere oír. Bueno, pero al mismo tiempo hay un hecho muy real. Es que está demostrado en este momento en el mundo que la mayoría de los países y las ciudades están perfectamente divididas, 50-50, de un lado y del otro. Y este señor tiene ahora una realidad que es, cuando pase todo ese espectáculo mediático que ha hecho, llegar a gobernar, ¿cómo hará para conseguir alianzas? Igual que le está sucediendo a Sarkozy y a la señora Melania en Italia, ese descompuesto que tenemos aquí, y al mismo Trump, de lograr alianzas para que no se convierta la cuestión mmm, legislativa o el debate en las cámaras o en las asambleas departamentales, en el caso de Estados Unidos, asamblea estatal, en un eterno ir y venir de agresiones, porque al fin toda esa gente a la que él le propuso tantas cosas está esperando soluciones, ¿no? No va a esperar que salga con la cara bonita. Entonces tendrá dos caminos: o que ceder en algunas cosas y buscar las alianzas coactivas, o hacer lo que hacen todos los populistas, declararse víctima, agredido y ofendido por la contraparte, y es que él quiere hacer el cambio, pero los demás no lo dejan. Rafael Correa, Hugo Chávez, Lula da Silva, los Kirchner, Mujica, Petro, Ortega, todos tienen el mismo cuento. La señora esta que está en México, el que la antecedió. Entonces, ¿será que llega a ese escenario o será que va a buscar realmente alianzas y que cambia su discurso? Porque con la inteligencia que tiene, el carisma que tiene, podría ser un alcalde de por lo menos 20 años seguidos y poner a Nueva York donde debe estar, en el top. Pero todo está por verse. Resulta que todos los populistas se enfocan muchísimo en promesas que ya vemos como las de este señor, que son difíciles de cumplir, pero al mismo tiempo proponen muchísima participación ciudadana, o sea, hacer gobernanza. Y esa gobernanza comienza por las comunicaciones. Como es común en el comportamiento humano, cuando el famoso dicho, ¿no? Todo el mundo en visita tiene la cara agradable, pero cuando ya está conviviendo con esa persona, ya la cara no es tan agradable. Entonces sucede con estos politiqueros que hacen toda esa parafernalia de comunicación permanente y redes sociales, y cuando llega al poder, lo primero que se les olvida es la gente que los llevó allá. Comienzan los choques. ¿Será que este señor las va a cumplir? Ahora, otro fenómeno que es muy cierto, y lo dijo la periodista de la BBC de Londres, y lo estamos repitiendo aquí, no se puede negar, que es que el impacto político que causó la elección de un musulmán en la ciudad que fue atacada por los musulmanes contra un presidente que es antimusulmán y antiyihadista y antiterrorista, y que está enfrentándose, porque es que
Ay, pues el presidente del presidente, pero es que el alcalde de Nueva York tiene mucho peso. Entonces ya lo está desafiando y ahí lo vimos como en el discurso del día que ya le reconocieron la victoria, eh, ofendiendo a Trump y desafiándolo, pues eso impacta en el mundo. Pero es que hay ciudades, porque Londres ya tuvo la desgracia, como dicen ellos, de haber elegido un musulmán y no les va muy bien. Pero entonces París, Houston, Los Ángeles, Chicago, Washington, Boston, Roma, también están expuestas a que les pase eso. Y por muy amplias que sean las políticas de inclusión y diversidad en todos esos países, no es que les caiga muy bien que llegue un seguidor de Alá, bendito sea, y que se agache de una vez con la cabeza a golpear el piso, pero que al mismo tiempo les quiere meter más mezquitas y charia y, y esa inclinación religiosa, porque todos los musulmanes terminan en el mismo punto. Así como todos los comunistas piensan en acabar con la propiedad privada, los musulmanes terminan pensando en lo mismo, en que hay que seguir a Alá y que los infieles y los apóstatas hay que acabarlos. Entonces, es un reto grande, es un hecho singular, pero es lo que nos trae la política del mundo. Y si no estamos a tono con lo que pasa y analizando estos fenómenos, pues andamos como muchos candidatos de los actuales que solo están pensando en llegar a los cargos para ser ellos alguien y no para hacer algo por la comunidad. Mi coronel Fuentes, pregunta número 1. Muy corta la respuesta, por favor, porque a ver si alcanzamos a agotar las dos preguntas del día de hoy. Las dos preguntas. Esa. ¿Cómo explicaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político la habilidad innata del señor Zoran Marandi para generar populismo sin tener una estructura organizada? Porque no tiene un partido. O sea, el Partido Demócrata es un partido, pero él particularmente no tiene una estructura organizada y logra toda esa votación. ¿Cómo explicarle a su partido ese fenómeno tan extraño? Adelante, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel. Muy amplia su explicación y muy preocupante. Eso lo podríamos titular el caballo de Troya político para New York. Gravísimo. Bueno, les comenzamos, le damos la bienvenida a todos los miembros de la sala virtual y a los cibernautas que nos siguen por Facebook. Le damos la palabra, adelante, por favor, doctora Rosita. Adelante, doctora Rosita. Sí, mi coronel, gracias. Ya había levantado la mano hace ratico porque cuando anunciaron que el alcalde de Nueva York era el señor Marandi, que no solamente es socialista, sino musulmán, declaradamente musulmán, se me vino a la cabeza el problema que tienen en este momento también en Europa, porque los musulmanes están decididos también a dominar el mundo. En Inglaterra ya creo que son todos los alcaldes de las distintas ciudades musulmanes. En Suiza iban teniendo problema justamente con esa decisión de los musulmanes de reproducirse al máximo. Allá las señoras, las mujeres son como máquinas de hacer niños. Y en Suiza, mujeres hasta con 8 y 10 niños. Entonces, ese es la principal preocupación que me asiste de cualquier mandato musulmán cuando es un plan que tienen al estilo de los planes chinos muy bien elaborados y por tiempo definido de controlar el mundo reproduciéndose y teniendo mayorías para alcanzar justamente los cargos de poder. Ya pasó en Inglaterra, allá ya no saben qué hacer con los alcaldes musulmanes. Y ahora en Nueva York, pues realmente es preocupante. Muchas gracias. A usted, ingeniera Rosita, muy amable por su explicación. Bueno, la pregunta, ¿cómo explicaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político esa habilidad de Zoran Marandi
para generar populismo sin una estructura organizada. ¿Y por qué? Adelante, doctora Ethel, y bienvenida. Muchas gracias, coronel. Doctora Ethel, adelante, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí, ya, perfecto, doctora Ethel, por favor, Ok. adelante. Son personajes que tienen gran habilidad para mover masas, millones de personas, y dirigirse y hacer shows de quienes son, así entran de a poco y de a mucho porque realmente mueven grandes masas. No tenía idea de que era el candidato en Nueva York, pero desde hace una semana aproximadamente que se sabía, no tuve dudas. Es muy joven además, mueven también grandes negocios y al estar en New York está en todo el país. Todo nace ahí, grandes bufetes, grandes comercializaciones de prendas, en fin, una empresa es grande en Estados Unidos, pero nace ahí en Nueva York. El sentido que tiene, el por qué, porque es la más grande de Estados Unidos, es el estado mayor, tiene un poder muy grande y son del tamaño de Marandí. Él, por su lado, va a seguir y yo no sé si no estamos presenciando el próximo presidente. Eh, Cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos, qué increíble. Eh, pero la habilidad es por la creencia misma y eso lo desarrollan y llegan a grandes cosas. Este, yo no soy muy amiga de los musulmanes, pero hay que abrir los ojos, sí, eso es verdad. Muchas gracias. A usted, doctora Rosita, muchas gracias, doctora Ethel, muchas gracias por su concepto. Vamos adelante con mi sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante y bienvenido. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Como se trata de explicar ante un escenario de liderazgo de mi partido, esa habilidad que tuvo este señor para generar esa dinámica populista sin una estructura organizada, literalmente hice la pregunta, yo me iría a explicárselo desde el contexto de Max Weber, en su texto del político y el religioso. Hay unos elementos muy importantes que se jugaron aquí. Y nos dice Max Weber que el político y el religioso deben de tener carisma. A veces confundimos carisma con el populismo, pero el carisma no lo tiene todo mundo, ¿no? Entonces, le exigiría a ese auditorio de liderazgo que realmente trabajaran a tener ese carisma emprendedor que permite realmente que hoy en día este tipo de sujetos se posiciona en uno de estos cargos. Acordémonos también que aquí en Colombia un señor jugó a perder colocando un candidato sin carisma que no vendía ni un merengue a la salida del colegio. En ese orden de ideas, y termino diciendo esto, desde la sociología, la elección de Mamdani es considerado de pronto un evento de alto contenido simbólico e ideológico. Hablemos también de semiología, de símbolos, de todos esos mensajes que inicialmente mi coronel Villamarín nos relacionó aquí. Y que esos símbolos, esa semiología, esa semiótica, afecta la gobernanza hoy en día en Nueva York, sino que también ofrece unos factores también de riesgos geopolíticos que influyen también en ese debate de índole internacional y nacional sobre la inmigración, la política exterior con Oriente Medio
y el futuro estratégico, especialmente del Partido Demócrata. Ese es mi llamado y a eso, y esa sería mi explicación en este auditorio de liderazgo. Mi llamado a tener carisma. Muchas gracias, mi coronel. Sargento Mayor Sanders, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante con sus 2 minutos, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo explico el liderazgo de Marandi como su habilidad de generar populismo. Es decir, todos sabemos que el populismo es más emocional que racional. Entonces, si se promete la reivindicación de las clases pobres, oprimidas, explotadas, y la oportunidad de aliviar los sentimientos de desprecio con las clases entonces explotadoras, porque cuando hay explotados hay explotadores, de aquellos que consideran que se sienten frustrados porque según ellos, pues la sociedad no les ha dado oportunidades, y oportunidades es darles muchas cosas sin merecer, sin tener que haberse esforzado ni sudado, sin desconocer de que también pues el capitalismo materialista y despiadado y cerrero, pues también a veces abusa de la posición dominante. Entonces aparece un líder, un salvador, un redentor, que dice que les va a ayudar a poner todo eso en una proporción más justa, o así no los lleve a hacer a cerrar la brecha de la desigualdad, que también con populismo, pues el premio Nobel de Joseph Stiglitz difundió mucho y promovió mucho y dejó en evidencia, escribió sus buenos libros sobre ese tema. Pues entonces esa emocionalidad no requiere una organización estructurada, organizada, jerárquica. No, porque se mueve por sí sola, se autoimpulsa. Entonces encuentran que aparece la poderosa locomotora que impulsa esas pasiones y esos sentimientos, y además pues promete cosas fantásticas de mejores salarios, de transporte público gratis, salud, educación, recreación, mejor modo de vida, mejor dicho, el cielo en la tierra. Entonces, se mueven por sí solas. Y esa poderosa locomotora no es que impulse todo el tren, no es la cabeza, simplemente es el que le da dirección porque todos los vagones detrás empujan. Y para eso no se requiere entonces estructura organizada, es un liderazgo que se autopropulsa. Lo vemos en muchos ejemplos: Napoleón con todas sus conquistas que quiso hacer, Hitler que quería vengar la derrota de la Primera Guerra Mundial, sacar de la pobreza y de la miseria Stalin, y Lenin queriendo redimir todas esas pasiones del pasado de explotación de los agricultores rusos, y así sucesivamente. Podemos ver que simplemente es mucho más emoción que razón, y por eso eh, su habilidad es la de mantener viva esa llama de sentimientos más que de argumentos. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Iván González, muchas gracias por su respuesta. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Como primera medida, este muchacho tiene 34 años de edad. Lleva 4 periodos como asambleísta. Cada periodo asambleísta de 4 años. Y esos 4 suman 12. Le quitamos de los 34. Arrancó a los 22 como asambleísta. Es decir, que viene haciendo una carrera política interesante. El origen
si bien es cierto, es inmigrante y musulmán, tenemos que mirar la estructura familiar de la cual viene, analizando quién es su papá y su mamá. Así como lo explicó Luis Alberto, son personas sumamente capaces, profesionales, estudiados, docentes. Su madre, un ámbito totalmente diferente del arte y la cultura, pero los dos estudiantes de Harvard. Entonces, si miramos esa cuna de ese joven fenómeno político, pues viene casi que desde hace muchos años formándose. Y si en la universidad fue, como lo dijo Luis Alberto, un líder juvenil, pues es una persona que ya lleva más de 15 o 17 años en formación, de lo cual puedo deducir, con todo el respeto, que no es una persona que no tenga un equipo de trabajo, y mucho menos que no tenga una estructura organizada. Yo creo que sí la tiene. Sí la tiene porque para poder llegar a donde llegó, pues es por algo. Y creo que ese fenómeno político que se dio, ser el alcalde de la ciudad más importante, lo va a llevar de aquí a mañana, y de pronto, muy pronto, a ser el presidente de los Estados Unidos. Y si bien es cierto, es socialista, lo veo más con un corte socialista europeo. Usted sabe que muchos de los países de corte socialista europeo son los países más prósperos y más desarrollados del mundo. Entonces creo que es dar una oportunidad a una persona interesante, un fenómeno político interesante, un verdadero líder formado y que donde le vaya bien y pueda cumplir todo lo que está haciendo, o al menos un porcentaje muy alto, vamos a tener una persona supremamente interesante y supremamente competente. Gracias, mi coronel Jairo Giraldo. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel. Yo creo que sin o con estructura organizada, el populismo de manera se radicó especialmente en su programa de gobierno y considero que él, eh, como resumiendo, la victoria de él nos enseña que la combinación de demográfica cambiante, una agenda progresista y comunicación inclusiva puede romper barreras tradicionales sin replicarnos esas lecciones con políticas concretas y alianzas sólidas. Podemos no solo mejorar la calidad de vida, sino también construir sociedades más justas y equitativas para todos. Mi coronel Villamelín fue muy claro cuando dijo que en una sola cuadra se encuentra uno con una cantidad de inmigrantes y esos inmigrantes jóvenes fueron los que llevaron a la victoria a este señor musulmán. Gracias, mi coronel, muy amable. Usted, mi sargento mayor, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Bienvenido. Gracias, buenas noches para la sala. La habilidad de Mandami la explicaría así. Es un sujeto que está muy influenciado por la religión de Mahoma. Es una persona formada en el fanatismo religioso. Su habilidad viene de su mismo origen familiar. Es un musulmán activista. Viene de un país donde hay sufrimientos y limitaciones. Y considero que sin una estructura organizada difícilmente va a cumplir sus promesas. Es un socialista más adoctrinado por el fanatismo religioso. Muchas gracias. Usted, mi coronel Carvajal, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante, mi coronel César Saavedra. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que la primera habilidad que tiene Mandani es su juventud. Es un político joven, innovador, que quiere representar a los neoyorquinos o los va a representar a los neoyorquinos como alcalde, y sobre todo teniendo en cuenta a los más vulnerables y promover una justicia social. Eso indiscutiblemente como discurso suena muy bien. Además de eso, la otra habilidad que yo le veo es que
su forma de hacer las cosas está cambiando o está mostrando el cambio de la ruta o el reflejo de la política de Estados Unidos. Y al paso que vemos, como lo vimos en estas elecciones, donde muchos republicanos dejaron y perdieron las alcaldías y pasaron a ser demócratas, pues considero que ese es el cambio que está haciendo. Igualmente, su recorrido político, lo explicaba mi coronel, una persona que ha sido consistente, está metido en todos los programas que pueden impactar, una persona muy populista en las decisiones que toma para acompañar y una persona que siempre ha estado, ahí lo decía, es el que se distingue porque nunca ha fallado en ninguna de las actividades, contrario a lo que nos pasa mucho acá. Y lo otro, el tiempo no era un límite, no importaba el tiempo y él lo hizo 4 periodos, maduró y listo para la alcaldía. No se visualizó y lo que estábamos diciendo, no es recoger lo mismo como se decía, 1 millón de pesos por una persona que 1 millón de pesos por 1 millón de personas. Son 1 millón de votos. Entonces creo que cuando se pega y se impacta donde se debe impactar, está lo que estamos buscando. Y lo más importante, las propuestas claves de él son las propuestas que la gente necesita. La vivienda asequible, transporte público, educación y una economía local. Para mí, Mandane es como el Miguel Uribe de Colombia, que se estaba despertando, no lo conocíamos mucho y cuando salió a la palestra nos dimos cuenta de las capacidades que tenía, siendo de derecha y este joven siendo populista de izquierda, como nosotros lo podemos ver un comunista, pero lo decía mi coronel, hay comunistas que no son comunistas, pero son personas que son más centradas. Y seguramente que esto va a ser muy importante lo que pase en los próximos 4 años para el cambio de la vida política en los Estados Unidos. Y no es de extrañar que lo veamos más adelante, si el resultado le da. Yo no me imagino cuál sea el presupuesto que tenga la ciudad de Nueva York, pero estoy seguro que debe ser igual o mayor que el presupuesto que tiene nuestro país. Mi lo decía, es una ciudad supremamente rica. Se mueve todo lo que usted quiera ahí. Si es una ciudad donde hay, ayudan mucho a la gente. Entonces, considero que así no tenga una estructura organizada, que estoy seguro que sí tiene una estructura, así no tenga todos su andamiaje político a favor, bueno, tiene algo a favor que es el alcalde. Y como dicen por acá, el alcalde quien lo ronda. Entonces, yo creo que lo que hay que desearle y lo que buscaríamos nosotros es que esas habilidades bien empleadas, esas habilidades bien puestas en marcha, seguramente que van a ser muy importantes porque es el cambio que la gente está buscando. Bueno, aquí el ejemplo más claro lo tenemos aquí, que hicimos cambio, nos fue muy mal, pero también seguro que habrán cambios en que nos va a ir muy bien. Muchas gracias. A usted, mi coronel, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante nuestro historiador Eduardo Patiño, bienvenido. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pondría como dos puntos por los cuales Mandani logró populismo, que fueron la coyuntura inflacionaria y su habilidad para entrar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la coyuntura inflacionaria es el problema económico que ha tenido Estados Unidos desde Joe Biden, que no lo pudo solucionar y parece que ahora con Donald Trump tampoco se ha podido solucionar. Entonces están buscando una alternativa y Mandani está en ese contexto, por ejemplo, hacerle competencia a la empresa privada, de crear mm, mercados públicos, supermercados públicos. Entonces, claro, y también un sistema de vivienda pública para bajar los precios de la vivienda privada en Nueva York. Entonces, claro, eso es música para los oídos por parte del electorado. Así como pues las redes sociales pues genera un simbolismo semiótico muy importante como de una persona dinámica que está comprometida con la, con la política, con el bien público y pues es algo muy accesible pues para la población de hoy en día
Usted hoy en día está más acostumbrada a mirar las redes sociales que a leer un libro. Hoy en día ya la gente muy poco lee y se dedica es a, a asimilarlo todo, asimilar la información por las redes sociales. Entonces se volvió muy mediático y es muy hábil en eso. Muchas gracias. Fuentes, ¿se le fue la señal? Buenas noches. Gracias a nuestro historiador Eduardo Patiño. Por favor, adelante. Tengo acá un usuario con Redmi Nota. Si me escucha, por favor, adelante. Creo que ese es el sistema. Fuentes, ese aparece a No, veces, creo que es del sistema de Zoom. no, si era un señor porque tenía la cámara abierta Ah, no, y se la cerré pues para iniciar la conferencia, pero bueno, debe estar a la escucha. En este caso, hemos agotado el tiempo por el día de hoy y agradecerle a todos los que participaron en el día de hoy en la sala virtual y a los escuchas y a todos los cibernautas de Facebook. Le damos la palabra entonces para las conclusiones y su resumen y la bendición por el día de hoy a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación. Adelante, mi coronel. bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes, muy amable. Resulta que el día de, o esta semana, como dicen los expertos en temas beisboleros, como grupo, como equipo de análisis, como equipo de interacción académica, podríamos decir que la sacamos del estadio todos porque tocamos unos temas muy buenos toda la semana y en toda la participación fue excelente y las reflexiones, como siempre, profundas, pero cada vez mucho más centradas en el análisis y la prospección y, por supuesto, los puntos de vista muy respetables de cada quien, porque están bien argumentados. Entonces, para cerrar esta semana nos habíamos propuesto revisar enseñanzas que nos deje esto, reflexiones que nos ponga a pensar cómo un musulmán y socialista termina elegido en la ciudad donde se mueve más dinero en el mundo y que fue víctima de un ataque terrorista en el centro del capitalismo que fue el World Trade Center por musulmanes y este señor siendo musulmán sale elegido. Entonces, habrá muchas cosas que verle y tratamos de localizar algunas, pero esto es un debate para seguirlo analizando mucho más a fondo. Entonces comenzamos por ver un bosqueo general de qué es Nueva York, para quien no conoce la vida interna, porque una cosa es ir de turista y estar 4 o 5 días, ir a Broadway, ir a la 42, ir a la isla de Manhattan, a la isla de Ellis y tomarse la foto en la Estatua de la Libertad y por la noche ir a caminar por las calles de Nueva York en la zona de la pequeña Italia o ir a una cafetería, etcétera. Eso es turismo, pero otra cosa es vivir allá y conocer el día a día y cómo funciona todo y cómo vive la gente. Eso es muy diferente. Bueno, entonces vimos en ese video, vimos después de ese video cómo este personaje inició a dar la sorpresa con un populismo y una habilidad mediática, una capacidad de interpretar el escenario y de vender humo, porque es que es irrealizable proponer que el transporte público sea gratis en Nueva York, pero todo el mundo quiere oír eso. Además, los seres humanos cuando nos hablan de que es gratuito, como que nos hace música en el oído. Pero no solo eso, que un país que combate completamente la, la economía estatista propone para ir a montarle competencia a los supermercados que allá abundan en Nueva York y en Estados Unidos, ir a montarles dizque un supermercado oficial para vender más barato. Eso no genera sino problemas y choques y conflictos.
y va en contra de las personas que dan trabajo en los supermercados. Porque si alguien hace el esfuerzo y monta un supermercado y tiene 20 personas trabajando ahí, pues si le bajan las ventas tiene que echarlos a todos y acabar el supermercado. O sea, eso no es estímulo a la economía, pero él lo hace. Bueno, luego vimos cómo realizó su campaña, en qué la enfocó y cómo la manipuló, la manejó. Después hicimos un enfoque de algunos de los aspectos. Su posición antipolicía es bastante compleja porque así como en nuestros países un presidente necesita de las fuerzas militares y la policía para estar en el poder, en Nueva York un alcalde sería nadie sin ese poderoso aparato de policía que hay allá. Porque es que es impresionante. Allá hay unos tiros, hay un atraco o algo así como impactante y en cuestión de minutos está el cielo lleno de helicópteros y patrullas salen uniformados de civil. Es muy, muy efectiva la policía de Nueva York. Tiene problemas, claro, y la misma ciudad tiene problemas, pero realmente efectiva. Y este señor hablando de reducirla, diciendo que no se merecen lo que se ganan y todo, está generando problemas. Bueno, la postura hacia Palestina pues demuestra su radicalismo, su visión musulmana de la vida que es muy cuestionable desde nuestra óptica. Cuando habla del cuidado infantil y la educación, eso existe allá. Entonces está haciendo populismo con lo que ya existe. Es que en Estados Unidos es tan bueno para los que tienen hijos que les dan estampillas y con esas estampillas pueden ir a pedir un montón de cosas a determinados supermercados y además por cada niño les pagan. Las escuelas públicas son gratuitas y son de la mejor calidad y les dan de todo, los computadores, lo que necesiten se lo ponen. Las bibliotecas de allá todos sabemos la garantía que hay bibliotecas hasta donde la gente puede llegar a imprimir 100, 50, 80 páginas. Nadie le dice nada, porque se sobreentiende que la persona lo hace por necesidad y no por negocio. Imagínense aquí en Colombia una biblioteca gratis imprimiendo el negocio que montaría el dueño de una fotocopiadora. Bueno, respecto a los puntos de enseñanza, entonces sacamos unos que son hechos reales y que nos indican que este señor, con su populismo, como le pasó a Samuel Moreno Rojas en el momento que ganó con una abrumadora cantidad de votos aquí en Bogotá, que se pensaba que podría catapultarse para la presidencia, pero llegó fue a robar y hacer lo mismo de los demás y entonces se terminó clavando el puñal y en la cárcel y luego murió. Teníamos tres preguntas, pero no alcanzamos sino a una, y es cómo explicaría usted ante un auditorio de su partido en temas de liderazgo la habilidad del señor Zoran Mandami, que se nos fue un error de esos que escriben una cosa y el computador coge otra, y quedó Marandi es Mandami, para generar populismo sin estructura organizada. Hubo dos respuestas que dijeron que no, que probablemente sí tienen una estructura organizada. Es que cuando aquí en Fundel nos referimos a estructura organizada y lo hemos repetido 1000 veces, no nos referimos a la estructura electorera organizada, porque eso lo hacen todos los partidos y en todas partes del mundo, de repartir, organizar las personas para que repartan y darles un discurso para que hagan y se pongan la balaca y lo que sea para impresionar votantes. Eso pues lo tienen muy bien y allá en Estados Unidos funciona a las 1000 maravillas. Además a la gente le gusta hacer eso allá. A diferencia de Colombia, cuando llegan las épocas electorales en Estados Unidos, son felices andando en el carro y colocándose sombreros y cosas así. Y si hacen los sábados esas reuniones, allá van todos a tomar gaseosa con unas galletas que llaman dizque una fiesta. Y hablan ahí. Es un sistema distinto al nuestro. Pero eso no significa que tenga una estructura organizada y organizacional de gobierno. Porque es que cuando uno propone un proyecto, como el que está proponiendo él, por ejemplo, el del metro y el transporte urbano gratuito, es porque tiene una alternativa también montada, un estudio financiero, un estudio de la cantidad de personas que lo están utilizando, cómo afectaría eso a las finanzas. Y ahí él decía que
la ciudad dejaría de recibir 650.000 millones de dólares al año y los estudiosos de las universidades calculan que dejaría de recibir sería 1 billón de dólares al año. Entonces la diferencia es completamente marcada. Entonces no tiene una estructura en ese sentido, ¿no? Que tenga estructura electorera, eso la tienen todos los políticos. Y a la hora de conseguir votos, los populistas son mucho más hábiles y montan los talleres y las muchachas que se visten de una manera y de la otra, y los jóvenes. Y la forma como inician un discurso haciendo las pausas, etcétera. Eso es electorero. Nos referimos al gobierno, que es lo que siempre hemos insistido aquí. Eso pues hasta ahora no lo ha demostrado y no demuestra que la tiene. ¿Y a qué más nos referimos a eso? Es que dentro del Partido Demócrata el señor no está pegando como todo, como se pensaría. Ya suena es como otro Bernie Sanders. Bernie Sanders era del Partido Demócrata y terminó siendo senador independiente y ahí ha vivido todo el cuento, todos los periodos con su mismo cuento, que la derecha es mala y que George Soros es el salvador del mundo y que la izquierda hay que darle a los pobres. Ahora resultó hasta aliado de Van Damme. Entonces, a esa estructura es que nos referimos que él no tiene un partido organizado, porque pronto, tarde que temprano, terminará fuera de las estructuras de poder del Partido Demócrata. No nos imaginamos a Hillary Clinton, que es tan arribista, que es del estilo de vivir una vida como la de Hollywood, por allá, de cuentos de hadas, al lado de Mandami. No creemos que le jale mucho. No nos imaginamos al señor John Kerry, que es el dueño de las empresas grandísimas que fabrican salsa de tomate allá, o el ketchup, como llaman, que eso es una empresa que mueve millones de dólares en Estados Unidos, al lado de este personaje acompañándolo. Y los mismos senadores estatales, perdón, nacionales o federales que tienen tanto poder allá, no los vemos al lado del señor. Ah, que lo utilizan en este momento, porque es adversario de Trump. Ah, qué maravilla. Entonces, esto es un tema para seguirlo profundizando porque realmente, como ustedes lo dijeron, es un personaje especial. No se dan todos los días este tipo de personajes en la política. Muy bien lo explicaba el sargento mayor Landazuri, la diferencia entre el populista y el carismático. Y la falta de cultura política hace confundir con facilidad el carisma con el populismo. Por lo tanto, esto es para seguirlo analizando. La próxima semana vamos a ver otro caso excepcional, que es como un terrorista musulmán ahora es el presidente de Siria y después de que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por su captura, fue recibido por el presidente más antiyihadista con alfombra roja, igual que cualquier mandatario del mundo, por otros intereses. Entonces, ahí vamos cotejando cómo se mueven las estructuras políticas, cómo se mueven las dinámicas políticas y cómo cada quien se acomoda. Llegamos al cierre de esta semana. Les agradecemos a todos su participación, su proactividad, su deseo de acertar y de ayudarnos todos a entender mejor los problemas y a sacar mejores conclusiones. Fin de semana festivo, entonces estaremos el martes nuevamente sin ningún cambio en los horarios para continuar con esta tarea de formar estadistas con visión de estrategas. Que Dios nos siga iluminando y una feliz noche para todos. Feliz noche, mi coronel. Feliz fin de semana para todos.